Good morning, boys and girls. I hope that you're having a very good time today. Okay, this video is for the session number 2. I'm going to explain a little bit the guide of exercise that you already have in your hand. Um, well, in this guide, we are going to see some affirmative form of the simple present. We also are going to see some spelling variation of third person singulars. Okay, we're going to practice the third person singular with some exercises, and also we're going to see some preposition of time like on, in, at. Okay, the uses and the exercises that you need to complete. And we're going to use some adverbs of frequency. We need to complete a very simple exercise. And finally, we're going to do and practice the exercise 6 with the frequency adverbs, ¿ok? En esta guía, ¿cierto? En esta hojita, vamos a practicar, ¿cierto? La forma afirmativa del simple present. También vamos a ver algunas variaciones de la tercera persona singular, ¿cierto? Recuerden que la tercera persona singular, ¿cierto? Es la S que ponemos al final, ¿cierto? En algunos casos ES y en algunos casos IES, ¿ya? También lo vamos a ver y lo vamos a explicar para que les quede claro y puedan completar bien este ejercicio. Vamos a practicar también con este pequeño ejercicio. Acá falta uno, pero que no alcanzó a quedar en la hoja, así que, bueno, ahí después ustedes lo verán. Me parece que es el day. Finalmente, vamos a ver las prepositions of time, ¿cierto? On, in, at, preposiciones de tiempo, ¿ya? Cuándo se usan y en qué momento, también lo vamos a ver y les voy a explicar un poquito para que lo puedan entender. Está en su libro de inglés también, de todas maneras va a quedar acá en pantalla. And finally, also, we are going to see the adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia, ¿cierto? Cuándo se utilizan y para qué sirven. And finally, we're going to do some exercise to finish the frequency adverbs. Y vamos a utilizar algunos ejercicios de frequency adverb para terminar estos ejercicios y esta guía. Okay? Okay, let's start. Simple present, affirmative form. Okay, the affirmative form of simple present is very, very, very simple. It says, when you use he, she, or it, we are going to use walks. Remember, or he, she, or it, we're going to use walks. For I, you, we, and they, we're going to use walk. Okay? Okay. Example. You walk to school. You see? Decíamos que para la palabra walk, el verbo walk, que es caminar, lo íbamos a ocupar con los sujetos I, you, we y they. Y acá tenemos you. You walk to school. Tú caminas al colegio. Pero ocupamos walks. Le ponemos una S para los sujetos he, she, it. Siempre van a ser esos tres amigos. He, she, it. Siempre va a ir el verbo que sea. Siempre va a ir con una S final. Siempre que estemos en presencia de la forma afirmativa del simple present. Okay? Just in the simple present affirmative form. Okay, let's go with the number 1. This one. It says, my brother and I. ¿Qué sujeto vendría siendo my brother and I? My brother and I. My brother and I. Mi hermano y yo. ¿Qué sujeto es ese? Correcto, we. Por lo tanto, es como que reemplazaron my brother and I. We, ¿cuál ocupamos? Walk o walks. Correcto, walk. Porque para walk ocupábamos los sujetos I, you, we, and they. ¿Ok?
My brother and I walked to school. No alcanzó a salir este, así que tengan mucho cuidado cuando veamos, ¿cierto? Los siguientes ejercicios. Be very careful. You must be very careful with the other exercise. Tienen que tener harto cuidado con los otros ejercicios. Si es que llevan ese final, en el caso que sea he, she o it. Esos tres subject pronouns, esos tres amigos. ¿Ok? Okay, let's continue with some spelling variation of the third person singular. Vamos a continuar con las variaciones, ¿cierto? De esta forma de deletrear y ponerle ese final a la tercera persona singular. ¿Cuál es la tercera persona singular? Lo acabo de repetir. He, she, it. ¿Ok? I like books. He likes books. Lo voy a enfatizar un poquito la S, ¿ya? Likes, para que lo puedan entender y lo puedan escuchar también. Vamos a traspasar, ¿cierto? Todos estos ejercicios con el I, que no lleva S, ahí lo pueden ver ustedes, with I, that they don't use the final S, study, teach, fly, go, do, wash, make, and have. ¿Ok? Number one, I like books. He likes books. Number one, I'm sorry, that was the exercise. Number one, ahora sí con el número uno. I read magazines. She reads magazines. Muy bien. Y acá vamos a detenernos un poquito porque vamos a compartir otra parte muy importante, ¿ya? Del libro. Ustedes en el libro de inglés, in their English book, you have the third person singular here. Tienen la variación. Ahí está lo que acabo de decirles. ¿Ya? Simple present, forma afirmativa. El presente simple, la forma afirmativa. Dice que he, she, it use final S. Okay? They use final S. Okay? But with I, you, we, and they, the verb goes normal. Con I, you, we, you, they, el verbo va de manera normal. Y en la variación de la palabra, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado. Verbs that end in O, verbos que terminan en O, ya no va solamente con S, sino que va la ES. Verbos terminados en CH, verbs ending in C and CH, final ES. Verbs that finish in SH, terminan en SH, ES. And very careful here, mucho cuidado acá, verbs that end in Y. Verbos que terminan, ¿cierto? En Y. We use IES. Very important here. Vamos a utilizar IES. And also, very careful, have. Oops. Have. The verb have, with the third person singular, con la tercera persona singular, use has. Siempre con la tercera persona singular. All these spelling variations are using third person singular. Todas estas variaciones del idioma, ¿cierto? Van a usar la tercera persona singular, que es esta que está aquí. ¿Ya? Esa es la tercera persona singular. ¿Ya? Mucho cuidado con eso para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Let's continue. Let's continue with the exercise of spelling variation. Okay. Then exercise number 3, it says, look at the chart, write sentence. Vamos a mirar este cuadro y escribir oraciones. Okay, first of all, we need to understand the chart. Primero que todo, necesitamos entender el cuadro. Speak English. ¿Quién lo hace? You. Like ice cream? We. Have a sister? He. Go to the movies? They. Watch TV? I. Study history? She. Example. I watch TV. I
I watch TV. Ahí está. Okay, there we go. Number 1. You. Buscamos you. You speak English. And now it's time for he, she. What is he, she, and it? Third person singular. Es la tercera persona singular. So we need to add the final S. Tenemos que agregarle la S final. Be careful with the verb. Tenga mucho cuidado con el verbo. In this case, have for he, study for she. Very careful there. Okay, let's continue. Now it's time for the preposition of time. On, in, at. Okay, after that, before that, we need to see this part in your English book. Here we have. Here we have the preposition of time. Preposiciones de tiempo. And it says that when we use on, we're going to use on Tuesdays, days of the week. ¿Cierto? Vamos a ocupar el on para los días de la semana. On June 14th. Para junio 14. Okay, we're going to use on for month. Vamos a ocupar on para los meses. Pero cuando tenga fecha, muy importante, porque fíjate que en in también lo ocupamos para los meses, pero no tiene fecha. Por lo tanto, this is very important. If it has the date with the number and the month, we use on. Muy importante, si tiene la fecha, el número y el mes, vamos a ocupar on. We also were going to use on the weekend, on weekends. En los fines de semana o fin de semana. ¿Ok? Para el uso de on weekend, on weekends. ¿Ok? Ok, very good. We have on. For in, very careful here. In the morning, in the afternoon, in the evening. Solamente esos tres. In the morning, in the afternoon, in the evening. In January, in winter. At. We're going to use at 40:30. Vamos a ocuparlo para la hora. 4:30. At 4:30. Dije 40, sí, dije 40. At 4:30. A las 4:30. And at para at night. ¿Ok? Muy importante eso. Lo vamos a repetir también en la clase de Zoom que tengamos el día Thursday at 12 o'clock. El jueves a las 12. ¿Ok? Very good. Let's continue. Let's share the exercise. And here we have the exercise on, in, at. We play soccer on Friday. Jugamos siempre. Jugamos fútbol los viernes. Number 1, they usually go on vacation. ¿Tiene la fecha o no tiene la fecha? No la tiene, por lo tanto ocupamos in. They usually go on vacation in July. ¿Ok? Veamos si estábamos correctos. ¿Sí? In January. ¿No es? In January. Ok. Let's continue. Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. The adverbs of frequency are always the same. Los adverbios de frecuencia son siempre los mismos. Sin embargo, tenemos que entender that frequency adverbs, los adverbios de frecuencia, tienen un orden. They have an order. Okay? So, let's see the order. Veamos el orden. Okay? Here we have in your book, we have the frequency adverbs, okay? And here we have adverbs of frequency. We always play soccer. We always, that's 100%. Siempre lo hacemos. He's never late. Él nunca llega atrasado. Él nunca está tarde.
nunca, 0%. So always must be always the 100% and never is going to be the 0%. Always va a ser siempre 100% y never el 0%. Always, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, algunas veces, rarely, raramente o rara vez y never, nunca. Este es el orden que siempre se va a llevar desde el 100 al 0 o del 0 al 100, como ustedes lo quieran aprender. Always, usually, often, sometimes, rarely, and never. With this, in page number 57, la página 57, you're going to find the frequency adverbs and the grammar for the exercise. Van a encontrar los adverbos de frecuencia y la gramática para los ejercicios que acabamos de ver. So, in the exercise number 5, you need to complete with the words missing, the frequency adverbs, and in exercise 6, you need to complete the chart with the words from exercise 5, with the same word, frequency adverb. And then we need to complete the sentence. We often go to the movies in the evening, according to the percent, de acuerdo al porcentaje. 60%, de 0 a 100, el 60% correspondía a often. We often go. ¿Ya? Ahí está el go, el verbo, y está el porcentaje. Exercise 1. Mr. Adam classes. Las clases del señor Adams. 80, verbo to be. 80. 7 era 60, 70, 80. Por lo tanto, decíamos que era usually. Mr. Adams classes, el verbo to be, en este caso va a ser are, porque están hablando de las clases del señor Adam. Mr. Adam classes are usually good. Son usualmente buenas. Okay? Okay, boys and girls, I hope that you understand. And now I need you to complete the sheet of paper, the guide. Ahora necesito que respondan y completen, ¿cierto? La hojita que se les mandó y la guía, ¿cierto? La misma, la guía, para poder practicar. Y obviamente nos vemos on Thursday at 12 o'clock. Nos vemos el jueves a las 12 en punto. La clase de Zoom el jueves va a ser grabada y va a ser subida a la plataforma de YouTube del colegio. Ya la tienen que buscar por el curso. Okay? So I hope that you are now happy and good with your family, and see you on Thursday. Okay? Bye.